Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La noción del pensamiento mágico hace referencia a una forma de pensar que se basa en la imaginación, las tradiciones, las emociones y la fe, lo que hace que sus expresiones carezcan de argumentación lógica. Para la psicología, el pensamiento mágico es un raciocinio casual. En este sentido, la superstición forma parte de este pensamiento. Por ejemplo, una persona supersticiosa cree que los gatos negros traen mala suerte. Una tarde cualquiera, tras cruzarse con un gato negro, esta persona supersticiosa tropieza y se rompe una pierna. Para él, la lesión obedece a la maldición de los gatos negros y deduce que la caída fue una consecuencia del encuentro con este felino. Quien tiene un pensamiento racional, en cambio, considerará que la persona se cayó por pisar mal o por ir distraída o de plano por ir pensando en la inmortalidad del cangrejo. La utilización de amuletos también es una forma de pensamiento mágico. Una persona puede afirmar que con determinada camiseta ganará un partido de fútbol, ya que una vez la usó y ganó. Otra siempre trae una pata de conejo en la bolsa, pues una vez al traerla se encontró dinero tirado en la calle. Lo que no recuerdan en ambos casos es en todas las veces que usando esa camisa o llevando esa pata de conejo en la bolsa no les pasó nada extraordinario. Pero, ¿por qué el ser humano recurre a este pensamiento mágico? ¿Cuándo se origina? De esto hablaré en este video, pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. En la descripción de este video te dejo la liga para que te integres a la comunidad atea de La Fosa Escéptica en Facebook. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Hace milenios, nuestros antepasados se admiraban al observar un misterioso disco de fuego que se erguía diariamente a través del horizonte. Este pasaba la mayor parte del día irradiando calor sobre todas las cosas y finalmente se ocultaba tan enigmáticamente como había aparecido. No menos misterioso, otro disco luminoso aparecía y se paseaba toda la noche allá en lo alto rodeado de miles de puntos parpadeantes que dibujaban caprichosas formas, unas más claras que otras. Y el hombre antiguo, al ver estas cosas, se hacía muchas preguntas tan fundamentales como estas. ¿Cómo se mantenían en lo alto los planetas y las estrellas? ¿Por qué las estrellas nunca se apagan? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón? ¿Por qué cae el rayo? ¿Por qué arde el fuego? ¿Por qué no se trabaja el día del trabajo? ¿Por qué hace erupción el volcán? ¿De dónde viene el viento? ¿Por qué hay huracanes? ¿Por qué germinan las semillas? ¿Por qué nacen los niños? ¿Hasta dónde se lavan la cara los calvos? ¿Por qué fermentan las frutas? ¿Por qué aparecen las enfermedades? Esta lista podría ser larguísima. Y a todos estos fenómenos les atribuyeron la categoría de no ser naturales, sino ser algo más, algo que no es natural, algo sobrenatural, algo mágico, algo digno de admiración o de temor, de reverencia o de culto. La curiosidad, la perplejidad y sobre todo la fantasía humana ante lo incomprensible en el mundo que nos rodea fueron el motor para la creación de seres fantásticos y poderosos que serían los responsables de todos los fenómenos que no entendían. Así fue, señoras y señores, como nacieron todos los dioses. Efectivamente, los dioses nacieron de la ignorancia del ser humano. Todos, absolutamente todos. Mucho tiempo después, en nuestra sociedad moderna, el ser humano no ha cambiado mucho. Ya no nos cubrimos con pieles de animales salvajes ni le aventamos lanzas a un mamut. Ahora el ser humano es orgulloso, se autodenomina civilizado para diferenciarse tajantemente de sus primitivos antepasados. Tomamos como un severo insulto el ser comparados con un troglodita, y de hecho la palabra troglodita es frecuentemente usada como un insulto, aunque yo uso esa palabra para describir a mi suegra. Sin embargo, la visión del mundo que rodeaba a los primeros seres humanos sobrevive intacta, ya que seguimos considerando todo aquello que es inexplicable y muchas veces hasta lo explicable como el trabajo de algún dios. Persistimos en colocar apresuradamente adjetivos como milagroso, paranormal o divino a todo aquello que no entendemos, en lugar de simplemente admitir que no somos capaces de entender. A pesar de todos los avances en el conocimiento de nuestro mundo, el ser humano moderno persiste en atribuir lo que aún no comprende a algún dios o alguna energía especial. Esto, amigos, lo vemos todos los días. Por ejemplo, en una apartada iglesia cristiana, una multitud de fieles observa una extraña mancha formada en la pared.
En ella ven fervorosamente lo que supuestamente es el rostro de Jesús. Al otro lado del mundo, al observar el cielo nocturno, un espectador se topa con una efímera luz fuera de lo común. No tarda en decir que los causantes son los extraterrestres. Mientras tanto, en un hospital cercano, un paciente con una severa enfermedad y con pocas probabilidades de recuperarse experimenta una súbita mejoría. Su médico, al no poder explicar eso, se encarga de decir que fue un milagro. Fenómenos como estos son invocados diariamente como pruebas contundentes de la existencia de uno o más dioses. Me autocomplazco de manera cuantimás sin menoscabo de sus suprarrenales manifestaciones incrédulas hacia los milagros milagrosos que suceden en todo momento de forma increpante, aunque atisbatoria. Más sin en cambio, repercuto que siempre llevo de forma ignota mis patas de conejo para que me vaya bien. Cuando llueve clavo un cuchillo en la tierra. Eso siempre funciona de forma álgida y aunque afligida, incluso cuántica. A mí me pasó con la vecina. Un día me dije a mí mismo, hay que ir con la vecina. Y mágicamente fui. Ella me dijo, íralo, me dice, ponte el globito, me dice. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque sin globito no hay fiesta, me dice. Le digo, sí traigo, le digo. Me dice, pues ya estás, me dice. Desde ese mágico momento y con indudable persistencia, no solamente llevo el mismo globito cuando la veo, sino que de forma inaudible no me lo quito ni para bañarme. ¿Quieren ver? Traigo fotos. Vieja, pásame el teléfono. Como podemos ver, el ser humano aún no se ha liberado de la mentalidad de sus ancestros. El pensamiento mágico persiste en pleno siglo XXI. De hecho, frecuentemente la actitud de explicar científicamente los fenómenos del mundo que nos rodea no es bien vista. En cuanto ésta se contrapone a las absurdas explicaciones espirituales divinas, mágicas o místicas. ¿Sería la erupción de un volcán una prueba de la existencia de algún dios del fuego y que enojado con nosotros nos vomita su mal humor para castigarnos? Hoy en día la mayoría no tomaría en serio esta pregunta, pues sabemos sobradamente lo que es un volcán. Sabemos que se trata de un fenómeno natural. Hace miles de años, sin embargo, esta era una pregunta seria. Para nuestros ancestros no estaba tan claro lo que era un volcán y su actividad era un fenómeno mágico, obra de algún dios. Entonces el volcán se convirtió en un dios. ¿Pero qué pasó con ese dios? ¿Qué pasó con ese dios tan temible? ¿A dónde se fue? ¿Acaso murió? Es extraño que veamos con humor y hasta con desprecio las creencias primitivas, los dioses de las tribus salvajes o del mundo antiguo. Pero en cambio respetemos y veneremos solemnemente al dios o a los dioses de nuestras religiones más modernas y civilizadas. Díganme en este momento, ¿qué diferencia existe entre Jehová y Zeus? ¿Acaso Jehová se merece más respeto que Zeus? ¿Acaso los dos no son solo dos facetas del mismo pensamiento mágico? Se dice que la ciencia no puede responder a todo. Por cada pregunta que la ciencia responde, aparecen otras dos. Y es que entre más conocemos, más nos damos cuenta de todo lo que aún ignoramos. Tal vez no sea posible comprender todo el universo, sin embargo, todos los días la ciencia explica algo. Todos los días algo ilógico se hace lógico. Todos los días algo sobrenatural se convierte en natural. Todos los días el trabajo de un dios se convierte en obra de la naturaleza. La superstición y la religión, o sea, el mito institucionalizado, retroceden ante cada avance de la ciencia. ¿Es malo quedarnos paulatinamente sin milagros y dioses? ¿Tiene menos belleza un mundo que entendemos y que podemos explicar? Claro que no. Solo se puede valorizar y apreciar aquello que se conoce, que se entiende. Conocer es, ante todo, vivir sin miedo y sin supersticiones. Descubrir y entender el mundo que nos rodea es una experiencia gratificante. Una foto tomada por el telescopio James Webb es mucho más hermosa que 1000 mentiras. El pensamiento mágico es una forma de pensar que se caracteriza por no basarse en fundamentos lógicos y racionales, sino en otros supuestos más informales. Esta manera de pensar puede ocasionar algunos problemas y muchos inconvenientes. Las personas que le atribuyen a eventos personales fuera de lo común a algún tipo de intervención de fuerzas ocultas tienen una forma de pensar que se basa principalmente en justificar y valorar acontecimientos a través de hechos sobrenaturales que no tienen un fundamento empírico. En estos casos, las personas que se basan en estas ideas suelen atribuir la causa de muchos de sus problemas a fenómenos naturales. Eso hace que tengan dificultad para solucionarlos, ya que no atajan las situaciones ni las enfrentan de una manera lógica y racional.
Las supersticiones y las ilusiones son muy comunes en personas que suelen tener un pensamiento mágico. De este modo, basan sus opiniones e ideas en este tipo de explicaciones irracionales. El caso es que este tipo de pensamiento es común en prácticamente todas las culturas, ya que era la forma clásica de explicar muchas de las cosas que pasaban cuando aún no se poseían las herramientas para explicar el mundo. De aquí nace el uso de amuletos. Incluso la propia religión tiene los propios. Vemos a creyentes llevando cruces colgadas al cuello, rosarios, estampitas y estatuas, que son usadas como un medio mágico para comunicarse con su Dios. No, sí, todo muy bonito, hasta que observas que el pensamiento mágico produce más problemas de los que dice solucionar. En primer lugar, porque estas ideas están basadas en algo que está completamente fuera de la realidad, de forma que la persona no toma conciencia de su propio papel y responsabilidad en ella. Para decirlo de una forma que pueda entenderme hasta el fanático de Bad Bunny, el pensamiento mágico puede llevar a que el individuo no asuma su propia responsabilidad en un hecho concreto y, por lo tanto, tienda a eludir la búsqueda de una solución más realista. Esto hará, obviamente, que tarde o temprano este problema vuelva a aparecer, o aún peor, que al no ser solucionado utilizando herramientas más lógicas y racionales, acabe por agravarse y desembocar en una situación todavía peor. Ejemplos hay muchos. Enfermos que renuncian a una terapia reconocida médicamente y que recurren a brujos, chamanes o brebajes extraños, y que al no recuperar la salud con estas tonterías regresan al médico cuando ya es demasiado tarde. Así como le pasó a Steve Jobs, ¿no? Una verdadera desgracia por andar de güey. Otro de los conceptos que pueden servir como ejemplo para entender este pensamiento mágico es el efecto placebo. Este determina que el hecho de creer que un remedio va a ser curativo puede llegar a provocar incluso que se produzca una mejoría en los síntomas. El pensamiento mágico, asimismo, puede derivar en trastornos que pueden llegar a ser graves para la persona que lo padece. En casos más graves, puede llevar a personas a sufrir incluso delirios, sobre todo cuando son creencias muy irracionales. La gente está muy acostumbrada a acudir al pensamiento mágico para dar una explicación a muchos fenómenos y a situaciones cotidianas. Esta herencia histórica hace que existan múltiples escenarios en el día a día en las que podemos reconocer fácilmente el pensamiento mágico. En muchos casos, esto se produce porque la persona encuentra en este tipo de respuestas un alivio inmediato, lo cual le ayuda a disminuir su preocupación y sensación de angustia y a sentir un cierto alivio. Los trastornos obsesivo-compulsivos son también a menudo clasificados dentro del pensamiento mágico. Esto es bastante común y empeora además porque la persona no es consciente de que tiene un trastorno y cree que lo que piensa además es real, sin poner en tela de juicio ninguna de estas creencias irracionales. La religión, muy instaurada en nuestra sociedad y en tantas otras, es otro ejemplo de pensamiento mágico. Estas no suelen estar asociadas a la superstición, pero sí que atribuye un significado al mundo y a la realidad poco empírico y basado en creencias que no pueden ser demostradas de forma lógica. El pensamiento mágico es algo que está muy cimentado en cómo las personas viven y afrontan los problemas del día a día. Sin embargo, acudir de forma habitual a esta forma de explicar el mundo puede hacer que acabemos evitando resolver nuestros problemas de una forma eficaz y eludiendo nuestra propia responsabilidad. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.